Sembramos futuro. Autorización número 3059, CNE, Elecciones Generales 2021. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y claro, a medida de que avanza el proceso electoral, la decisión que tome el contencioso electoral, que yo digo yo, oigan, si realmente algo tenemos que hacer es que este contencioso electoral, como solían decir en las presentaciones de las escuelas, no, si no se acuerda, si no sabe, haga la veña y salga. Por favor, hagan la veña y salgan a los señores del contencioso electoral. Pero en medio de esto, la generación de la política nos lleva a pensar que uno de los grupos más organizados, como la CONAIE y luego su brazo político Pachacútec, teniendo un éxito, porque hay que reconocer eso también, un éxito a través del señor doctor Yacu Pérez, llegan con la más alta votación propia, o sea, hecha con... Imagínense si los dirigentes de la CONAIE, Vargas y Herrera, Vargas e Isa, el señor Herrera está ahora para conversar con nosotros, se hubiesen adherido a esa candidatura también. ¿Cuál sería el debate en el país distinto, no? Y para analizar esto y el futuro y las cosas que se pueden y se deben hacer, hemos invitado al expresidente de la CONAIE, Jorge Herrera, a Juan Cubi, político de izquierda en el país, y que su opinión cuenta y su compromiso de vida lo conoce el Ecuador. Y al doctor Napoleón Saltos, que desde la cátedra, desde la construcción de Pachacútec en su ideología, en su pensamiento, en darle sentido, nunca han claudicado. Y por lo tanto, entonces tienen una responsabilidad, no solo con el futuro. O sea, la vida de ustedes es el ejemplo, pero eso les compromete más con el futuro de lo que podamos hacer como país, ya no solo como sector, sino como país. Así es que al saludarle nuevamente al señor Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE, le preguntaría, esta lucha entre CONAIE y Pachacútec, que parece conflictúa, ¿puede llevar al traste un proyecto, yo no solo diría político, sino un proyecto nacional que nos invite a todos? Señor Herrera, bienvenido, buenos días. Buenos días a usted, buenos días al doctor Napoleón Saltos y a las personas que están acompañando en esta entrevista. La CONAIE tiene una estructura histórica. En el caminar de los tiempos nace el brazo político, que es el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútec, que a la vez responde a un principio, responde a una ideología, obviamente responde también bajo un marco político, un proyecto político, y que en su tiempo de una coyuntura electoral actúa o da la operatividad o viabiliza los temas que tengan que ver en cuanto a las elecciones. Eso no significa que hay una disputa, digamos, entre el movimiento indígena, que es la estructura de la CONAIE, que a la vez siendo parte mismo el movimiento Pachacútec. Entonces, más bien es una fortaleza. Obviamente a nivel interno a veces hay algunas diferencias, pero eso que no signifique, digamos, algún tipo de visiones fuertes a nivel interno. Más bien muchas veces nos da fortaleza para seguir adelante, en este caso. Señor Herrera, las bases de la CONAIE y también de Pachacútec, en donde se integraron varios sectores urbanos marginales y varios sectores de intelectuales, ¿están ajenas a este conflicto, este momento? ¿Y cuánto puede pesar lo que resuelva, lo que termine siendo este proceso electoral y la participación con mucho éxito que ha tenido el señor doctor Pérez, señor Herrera?
Sí, efectivamente estamos muy reconocidos de esa confianza política, poniéndoles una vez más en claro que el movimiento Pachacuti ¿Usted no sí cree que hay es, unidad? digamos, sí, o sea, Sí. decía que el movimiento Pachacuti no solamente es de los indígenas o desde los indígenas solamente para los indígenas, sino el movimiento Pachacuti tiene un principio plural, es intercultural, y efectivamente nuestras luchas ha sido para conseguir un Estado plurinacional. Entonces, estamos obviamente respondiendo a una línea política que la CONAIE nos da, pero también respetar las decisiones de los otros sectores sociales, del sector mestizo, Que están en este caso integrados los en profesionales, Pachacútec, los ¿no? transportistas, los jóvenes en general. Estamos unidos, obviamente, estamos con toda la fuerza del caso, con el candidato doctor Yacu Pérez en estas elecciones, como este conocimiento público, ha llevado a tener en un lugar bastante, digamos, alto, una primera fuerza política en el Ecuador. Esto ha sido efectivamente por mantener la base de unidad. Las bases de la CONAIE han actuado de manera activa, han apoyado y esos son los resultados que ahora los tenemos. Efectivamente hemos tenido en la historia del movimiento Pachacuti, no hemos tenido un resultado como ahora lo tenemos. 27 asambleístas, el candidato Yacu Pérez ha convocado, digamos, a un debate nacional y que esto es importante, pero aquí un problema es que el tema del fraude aún todavía no se ha ventilado No se ha sido y sobre esa resuelto. base estamos Trabajando en también. espera aún todavía. Sí, Permítame ir base de lucha. Permítame ir para saludar a Juan Cubi. Esto que es lo último que acaba de decir el señor Jorge Herrera, el tema del fraude aún no se ha concluido. Mucha gente cuando se planteó, Juan, al darte la bienvenida, gracias por acompañarnos, cuando mucha gente se planteó el tema, llegaron hasta este punto, pero se hablaba de un fraude y un fraude que es... solo parecería que entonces para el señor Pérez. Si hay un fraude, es un fraude total en el proceso es un fraude, no solo para dañar a una candidatura. Se está administrando, Juan, este éxito electoral y este avance que han tenido con el señor doctor Yacu Pérez, Pachacútec y la CONAIE, o esta visión interna de la CONAIE que les llevó a no respaldar al señor Pérez porque dijeron que no era indígena, entre el señor Vargas y el señor Issa. Esas dificultades, ¿cómo las observas? ¿Cómo las podemos tratar, diría yo? Juan, bienvenido, buenos días. Ya el micrófono. Sí, ahí listo. Está. Bueno, gracias. Francisco, gracias por el espacio. Un saludo a Jorge y a Napoleón. A ver, tú tiene varias aristas, voy a tratar más bien de concentrarme en unas dos. Gracias. Varios analistas señalábamos desde el inicio del proceso electoral, desde la forma en que se estructuró el Consejo Nacional Electoral, que había una especie como de libreto para torpedear el proceso electoral, para llenarlo de cortapisas, de obstáculos, de conflictos, ¿no? La misma conflictividad interna entre los consejeros ya anticipaba que iba a ser un proceso bastante complejo y lleno de irregularidades. Y en efecto no nos hemos equivocado. La pregunta es, ¿a quién servía esa disputa? Ese caos generado expresamente en el proceso electoral? Y yo creo que ahí han habido actores que han trabajado coordinadamente para ir torpedeando la institucionalidad del Estado, no solamente el proceso electoral, sino en general la institucionalidad del Estado. Y eso tiene un nombre. Yo creo que el correísmo estuvo desde un inicio trabajando en función de caotizar este proceso por una simple razón, Francisco, y es porque la única manera de librarse de la justicia, todos los que están sentenciados, prófugos, procesados, es caotizando la institucionalidad en general del Estado,
que pueda derivar en las típicas salidas que históricamente hemos tenido en el Ecuador. Puede ser una asamblea constituyente, puede ser algún tipo de arreglo de trastienda entre los actores políticos, porque es la única manera como estos actores podrían volver a la política. Porque no hay que olvidar, Francisco, que jurídicamente la mayoría de los líderes que están perseguidos, sentenciados, ya no pueden volver a la vida política, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo un libreto bastante claro y yo veo que ese libreto todavía no termina de ejecutarse, porque este momento estamos dependiendo de una decisión del Tribunal Contencioso Electoral que no sabemos en qué vaya a terminar. Sí, claro. Acaban de emitir la queja, tendrán que procesar en los próximos días, pero ya el proceso electoral está viciado. El proceso electoral está lleno de una ilegitimidad que ha sido otorgada tanto por los responsables, es decir, los dos organismos electorales, como por aquellos actores políticos que han conspirado en contra de este proceso. Claro, en esa lógica nunca se esperaron que se dieran dos fenómenos electorales. Uno es el éxito de Pachacuti, que no estaba, digamos, calculado dentro de estas previsiones. Y dos, el surgimiento del candidato de la izquierda democrática, que tampoco estuvo contemplado. Y obviamente eso altera totalmente esta relación de fuerzas que quiera imponer dos candidaturas para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, de pacto, con efecto acabamos de ver, respecto del futuro del país. La candidatura del correísmo y la candidatura de la derecha están trabajando coordinadamente en función de que de excluir a estos nuevos actores, de excluir esta nueva representación que implica Pachacútec, no como parte del movimiento indígena exclusivamente, sino no como expresión de muchos sectores sociales que están absolutamente desencantados y cansados del viejo sistema político. Entonces quieren excluirle para dejar en la palestra política electoral a las fuerzas más convencionales. Entonces, en ese sentido, creo que estamos todavía asistiendo a un guión, ¿sí?, que no termina de aplicarse, pero que puede tener sorpresas. Habrá que esperar qué resuelven los señores del del Tribunal Contencioso Electoral, claro, entonces, claro, ahí sí lo que nos plantea Juan es este alargamiento de la incertidumbre que beneficia a un solo sector. Al saludar a Napoleón Saltos y darle la bienvenida a este diálogo, yo diría, Napoleón, los que hemos conocido a Napoleón Saltos, no solo como catedrático en el Parlamento y en la vida diaria, en esa militancia de hacer opinión como Juan o como el señor Herrera en la dirigencia indígena, valoramos, y claro, uno tiene que recurrir en estos momentos más difíciles a esta, quizá sacar las pasiones como ustedes, Juan, Napoleón, lo hacen, para buscar salidas democráticas, ¿no? Pero claro, el señor Herrera dice aquí hay un fraude, Juan dice se quiere excluir una parte, quizá los que están cansados, pero y en ese andarivel, Napoleón, estamos casi entrampados, porque alguien se está beneficiando de esto que yo me he permitido decir, es un relajo bien organizado. Napoleón, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias, buenos días Francisco, buenos días compañero Herrera, buenos días Juan Cubi. Juan, la democracia está en un momento de prueba porque ha surgido una nueva fuerza que tiene la posibilidad de plantearle nuevas preguntas. En realidad, no es la primera vez que hay este problema del fraude o de visos de irregularidades. En los últimos 25 años hemos llegado a un punto en el cual esa democracia fue instituyendo el manejo desde el poder y no desde la norma, no desde la voluntad de la ciudadanía. Pero, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que frente a este juego que señaló Juan, que ya tenían definido cuáles eran los finalistas desde los intereses de poder, desde la convergencia tanto de la decisión del correísmo como también de la decisión de la derecha, habían definido que sean Arauz y Lasso. Pero emerge esta sorpresa
Y yo diría, no es tan sorpresa. Y ahí recojo lo que decía el compañero Jorge Herrera. Hay que reconocer que el movimiento indígena tiene un largo proceso que no solo se juega dentro de lo electoral. En realidad es un acumulado histórico que se mostró en octubre, aunque también allí algunos sectores interesados en el caos metieron a mano, pero ese acumulado emerge con fuerza, por eso digo, no es una sorpresa, y altera los juegos del poder. Intentan seguir el libreto tramado desde la nominación del Consejo Nacional Electoral. Todo este proceso ha estado viciado. Si haríamos una historia, no hay un solo paso, ni en la aprobación de partidos, que ya tuvo problemas, ni en la inscripción de candidaturas o exclusión de candidaturas, ni en el manejo del gasto electoral, ni en la vigilancia que tenía que haber respecto a las encuestadoras. Todo el proceso ha estado viciado. Cuando emerge esta fuerza nueva en los resultados, altera ese juego. Y aquí viene, yo diría, el gran susto de los actores del poder. Porque recordemos el conteo de votos. Se realizó ya el 97% del conteo de votos y había una tendencia. Y sorpresivamente retienen el 3%, lo concentran en determinadas provincias y se altera la tendencia. Este es el elemento fundamental que lleva a las sospechas de fraude, como decía el compañero Jorge, y que ahora sigue en manos de la institucionalidad, porque este calvario, esta trampa, hubiera sido posible de aclarar si es que se mantenía el acuerdo que se estableció inicialmente entre Lasso y Yacu Pérez para abrir las urnas. Pero es que ahí hay un conflicto, Napoleón. El conflicto era que acordar entre dos candidatos la decisión esta de abrir las urnas no pasaba por la decisión de ellos, por más que haya sido en el Consejo, sino por lo que está establecido. Quizá incluso eso lo establecido lo podemos poner en el debate, pero está establecido, no se puede pedir porque dos candidatos, por más respetables que sean, que se abran todas las urnas. Hay que buscar las causas para pedir que se abran. Y claro, la mejor decisión política habría sido esa, abrir todas las urnas, pero como estrategia otros la pueden utilizar siempre, porque del caos han tenido beneficios, Napoleón. La norma establece que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de garantizar la transparencia y tomar todas las medidas, así dice la norma, es decir, no establece límite. Y si es que uno de los pasos por la situación extraordinaria, recordemos que el margen es muy estrecho, eso es una situación extraordinaria, llevaba a que sea un número suficiente de actas para comprobar cuál era el resultado final, esas atribuciones las tiene el Consejo Nacional Electoral. Pero recordemos que el Consejo Nacional Electoral no solo bloqueó esto, bloqueó la posible intervención de la Fiscalía, bloqueó la intervención del Consejo Nacional Electoral, y todo esto se fue sumando para llegar al momento actual. Es verdad que se abre una pequeña puerta con la resolución del contencioso electoral para ver y considerar las actas, pero yo digo es una pequeña puerta, los juegos de poder todavía siguen y por lo tanto Napoleón, la CONAIE, Pachacuti, esa los pequeña movimientos puerta sociales no tienen se que vio, estar vigilantes. Esa pequeña puerta, Napoleón, no se vio opacada, por decirlo menos, con esa reunión del doctor Pérez con el juez Torres. No ha sido un error y quizá ya una especie de desesperación de actuación, Napoleón. Puede haber algunos detalles en donde también hay responsabilidad de la actuación de los actores indígenas y sociales. En todo eso, por eso digo, el movimiento indígena, los movimientos sociales tienen que mantener plena vigilancia. ¿Vigilancia desde dónde? Desde su trayectoria, desde sobre todo su mandato, y un fundamento de esa trayectoria es precisamente la legitimidad, la ética, y que la política tiene que hacerse en forma transparente. Creo que esto ha sido la exigencia, y más allá de la reunión o no con uno de los jueces, esa sigue siendo
también la exigencia de Yacu Pérez, la exigencia de la CONAIE y la exigencia de los ciudadanos. Mira, en estos días yo he revisado las redes, he revisado los medios, y la exigencia de la transparencia no es solo de Pachacuti, no es solo de Yacu Pérez. Yo diría es una corriente mayoritaria de la opinión pública y de la ciudadanía. Todos los que aspiramos a una democracia real, y no puede haber democracia sin transparencia, estamos vigilantes para que el Consejo Nacional, el contencioso electoral pueda dar este paso. Escuchemos, pero Napoleón, lo que... indígena no se agota allí. Ya. Escuchemos lo que dice el doctor Yacu Pérez esta mañana en Teleamazonas. Algunos empresarios ya me han llamado, a mis compañeros que quieren reunirse, que ven la única opción. Entonces sí, yo con absoluta humildad les digo gracias. Podemos reunirse, escucharles, a ver cuál es su propuesta. Yo jamás me reúno de manera secreta, jamás en mi vida. Uno. Segundo, jamás me he reunido previo acuerdo, previo pacto con el juez Ángel Torres. Mi reunión fue con el doctor Darwin Seraquibe, que no me reuní ni una hora ni hora y media. Máximo sería 25 minutos con el doctor Seraquibe. Y con el doctor Ángel Torres, que ese día le conocí, de casualidad, accidentalmente, ojo, accidentalmente, porque yo ingresaba a la reunión con el doctor Seraquibe, y ahí es cuando él me presenta, el doctor Seraquibe, al doctor Ángel Torres, y el doctor Ángel Torres me dice, no le había conocido, yo no le había conocido jamás. Él me dice que él me conoció en algún momento cuando estaba dando una conferencia en la universidad, él terminaba y yo entraba a dar la siguiente conferencia. Le pregunto, entonces, ¿usted es profesor de la Universidad Machala? Dice, no, yo no soy profesor, soy de otra universidad que me indicó. Y en ese momento el doctor Seraquibe me dice, se trata del señor juez de lo contencioso electoral. Y ahí, claro, como cualquier otra persona le dice, señor juez, aprovecho. Tengo este caso, tienen ustedes una oportunidad histórica para reivindicar, no con Yacu Pérez, sino con la voluntad de los ecuatorianos. Transparente todo lo que pasó en el CNE. Dicte una sentencia pegado a derecho. Y él me responde, eso lo he hecho siempre. Yo me reúno de manera transparente, por eso me voy incluso con la Policía Nacional. El Tribunal Contencioso Electoral tiene la oportunidad, y les pido públicamente, de que transparente la información. La democracia no puede haber sin transparencia, y transparencia no puede haber sin abrir las urnas. Es eso lo que tiene que hacer el Tribunal Contencioso Electoral, corregir lo que hizo mal. Y ahora se escandalizan por un saludo. Bueno, esa es la declaración que dio esta mañana, señor Herrera. La CONAIE, Pachacuti, como dice Napoleón, va a estar vigilante, y esto no se termina aquí solo con este momento histórico. Pero lo propio que dice, ¿no sería entonces una trampa por lo que dice el señor doctor Pérez? Una trampa que le invitaron y él cayó en la trampa para encontrarse con el doctor Torres y seguir en este esquema de los relajos de estas trabas, como dice Juan, que se han ido poniendo en el proceso electoral, y cayó la CONAIE y Pachacuti en este juego. Al fin, si es que el contencioso electoral que ha dado trámite, acoge resuelve que no hay que más hacer, ¿qué va a hacer la CONAIE? ¿Cuál es el criterio de las bases a las que usted también representa, señor Herrera? Sí, hay dos cosas importantes que hay que considerar. A ver, lo uno es que el candidato, doctor Yacu Pérez, viene obviamente desde la propuesta del movimiento indígena, pero ahora, en cambio, él representa a más de 2 millones de voluntades que confiaron en la propuesta del movimiento indígena, efectivamente. Y por otro lado, es que más allá si se no conversó con el doctor Ángel Torres, juez del contencioso electoral, el tema es que se pone en peligro la democracia en el Ecuador. O sea, ese es el punto, es el tema de fondo, la que más allá de pensar de una persona como doctor Yacu Pérez. Aquí lo que está en juego es la democracia. Y por eso la fuerza del movimiento indígena, efectivamente, las voluntades, la que se ha mirado después del 7 de febrero en las calles, el sector urbano, la juventud, exigiendo justamente que haya transparencia. No se trata, ciudadanos,
decir que nos empecinamos que la candidatura de Yacu Pérez. El micrófono, creo. Un proceso electoral está bajo la responsabilidad de las instancias, de las autoridades correspondientes. El CNE ya no mostró esa autoridad, esa capacidad, la transparencia. Ahora está en las manos del contencioso electoral. Ahora hay, digamos, una respuesta por parte del doctor, se me fue el nombre. Torres. Fernando Muñoz. Muñoz, que es el sustanciador de la causa, que da trámite, el sustanciador, ¿sí? Da digamos, un paso para que se viabilice, y esperamos que los restos de jueces que conforman esta instancia máxima, el tema electoral, lo hagan, como el doctor Yacu Pérez lo ha dicho, es la oportunidad de que en la última instancia, como se dice, abran las urnas, y el problema está ahí. No está el problema si conversó o no conversó entre el juez doctor Ángel Torres y Yacu Pérez, sino el problema está ahí en las urnas. Ese es el punto, porque ahí hay una duda y la sospecha de un fraude, y un fraude no solamente que lo hicieron después del 7 de febrero, sino es un fraude sistemático, que es, digamos, que lo hicieron antes, el momento y luego del 7 de febrero. Entonces, pero hay interesados, como por ahí el compañero decía, que ¿quién quiere beneficiarse de esto? Simplemente son los que quieren seguir en el poder, los que ya han estado en 14 años en el poder y no han logrado sacar adelante a este Ecuador, sino más bien todo lo contrario. Los que asaltaron la economía del Ecuador, los que están fuera del país, los que quieren justificar, tapar a toda costa con un gobierno que proponen poner, y no permiten dar un paso para que una persona como doctor Yacu Pérez, con la voluntad del pueblo, llegue a administrar este país. Señor Herrera, y al interior de la CONAIE, estas declaraciones del señor Vargas y del señor Isa, como diciendo esto ya está jugado, está dado, ya están bailando incluso en Loja con el candidato Arauz, y la definición de ellos es ir con el correísmo. ¿Han debatido ustedes al interior esta posición de los máximos dirigentes de la CONAIE, señor Herrera? Sí, efectivamente debemos dejar claro que el Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, él está prorrogado en sus funciones porque su periodo dirigencial terminó en septiembre del año pasado, y que efectivamente ahora sus pronunciamientos ya es de carácter más personal, pero también está a la luz pública. Entre el señor Isa y el señor Vargas han tenido acercamientos con el señor, en este caso el candidato Arauz, y ya responden a decisiones de carácter personal. La estructura de la CONAIE, el movimiento Pachacuti, junto a la voluntad del pueblo, estamos de manera firme reclamando el derecho, la voluntad del pueblo del Ecuador, las que depositaron el 7 de febrero. Y eso va más allá, insisto, de una candidatura, sino va bajo una mirada de cómo transformar este sistema de administración, este sistema político, económico que en el Ecuador prácticamente, como hay un dicho popular, que la cara, porque todas las instancias deja con dudas los hechos de corrupción, ha sido a la luz pública, institucionalizado, legalizado la corrupción, y eso no se puede soportar más. Y es por eso que nosotros estamos insistiendo de que haya la transparencia en bien de todos los ciudadanos ecuatorianas y ecuatorianos, por el respeto mismo a esa juventud del 46% de la juventud ecuatoriana, por el respeto mismo a esa mayoría de voluntades que tiene en el Ecuador, y eso está depositado en el proyecto político de la lista 18 con el doctor Yacu Pérez, y eso estamos. Obviamente a nivel interno del movimiento indígena, hoy mismo tenemos la reunión de la Ecualunaria en la ciudad de Baños. El día de mañana se va a tener la reunión en la provincia de Bolívar, la convocatoria que lo hacen a un consejo ampliado de la CONAIE, y ahí se va a tomar algunas decisiones. Entre una de esas será que se convoque urgente a un congreso de la CONAIE y en este caso se cambie a la dirigencia que no ha estado respondiendo en la línea del proyecto político del Ecuador y del movimiento indígena.
Claro, entonces, Juan, lo que nos acaba de responder el señor Herrera, expresidente de la CONAIE, es un tema también de disputa interna que puede llevar, y él lo ha dicho bien, no afecta solo a uno o a otro, afecta a la construcción de esta democracia que de alguna manera muchos seguimos soñando que se la puede ir construyendo y se topa con estas paredes que lo que quieren es una especie de dictadura del partido único y quedarse en el gobierno, no más allá de las cosas que pasen, y no les importa en el camino reventar organizaciones como la CONAIE o Pachacútec. Juan, ¿cómo debe administrar este éxito, más allá de lo que pueda resolver el contencioso? Uno diría como que ya están jugadas las cosas. ¿Cómo debería resolver tanto la CONAIE como Pachacútec desde el punto de vista que ustedes lo han analizado y siempre han colaborado con los sectores organizados del país, ¿no, Juan? Con la unidad, Francisco. Nosotros desde, digamos, el exterior de las dos organizaciones que de alguna manera representan o condensan esta nueva propuesta, hemos señalado siempre, es fundamental preservar, fortalecer la unidad, no solamente de la CONAIE, Pachacútec, el movimiento indígena, sino de todos aquellos sectores que en este momento han confluido con esta opción de cambio para el país. Creo que eso es lo fundamental. Los asuntos internos yo no me voy a atrever a intervenir en algo que no me compete. Para eso está aquí Jorge, que es un representante tanto de la CONAIE como de Pachacútec, que conocerá mucho más a fondo esa dinámica. Yo creo que lo fundamental es preservar esa unidad que lamentablemente hoy está amenazada no solamente por estos sectores de la derecha, del correísmo, que están empeñados en torpedear cualquier opción distinta, que sería en este caso la de Pachacútec, sino también al interior del propio movimiento indígena. Habría no quiero entrar en suspicacias, pero habría que preguntarse por qué justo en el momento de mayor éxito de un proceso electoral de Pachacútec, que es innegable, hay voces no solamente que cuestionan ese éxito, sino que están planteando una postura agresiva que cuestiona, que conflictúa, que debilita este éxito electoral. Eso habría que preguntarse. Como también hay que preguntarse por el otro lado, Francisco, y con esto quería un poco añadir otro elemento a este análisis. ¿Cuál es el acuerdo debajo de la mesa entre el señor Jaime Nebot, el señor Guillermo Lasso y el señor Rafael Correa, que están confabulándose para de alguna manera legitimar este proceso electoral irregular y poder resolver en la segunda vuelta lo que ellos aspiran, que estén sus dos candidatos? Eso es lo que habría que preguntarse. A tu criterio, ¿eso es evidente? ¿Te parece que hay un diálogo, algún acuerdo? ¿Te parece que eso es posible? Para ver las declaraciones de ambos candidatos, que se están de alguna manera apuntalando mutuamente, diciendo: señores, aquí no hay fraude, hay que ir con los resultados que ya se han proclamado, y desechan, minimizan, descalifican las demandas del movimiento indígena, que no son, como decía Jorge, no son únicamente de Yacu Pérez, son en este momento una demanda de una gran parte de la sociedad ecuatoriana, que no quiere que le hagan trampa. Y que no es la primera vez, ya lo decía Napoleón, en este país hemos sido pues ya viejos en conocer estas artimañas de los procesos electorales, pero este momento es burdo, es una cosa demasiado grosera como para que la sociedad pueda pasarla por alto. Y estamos hablando de sectores que no necesariamente se identifican con la propuesta de la CONAIE del movimiento indígena, pero que sí tienen un compromiso democrático, que sí esperan que la institucionalidad de este país se respete, se defienda antes de que entremos en un colapso generalizado. Mira, Francisco, tenemos en este momento casos gravísimos, pandemia, tenemos la situación de las cárceles, tenemos el tema de la crisis social, de la crisis ética, ¿sí? Y a esto quieres sumar una ilegalidad electoral. Eso lo único que va a hacer es, incendiar el país. Sabotear este país, incendiar el país. Y hay muchos sectores de la sociedad que no quieren que eso ocurra. En ese sentido, yo vuelvo a mi argumento anterior, a mi hipótesis. Habría que averiguar cuáles son los términos de este acuerdo que ha provocado esta confluencia de estos sectores. O sea, creo, social cristianos y correístas
confabulados para excluir de la contienda electoral al candidato de Pachacute. Claro, entonces Napoleón, si partimos de esta hipótesis de Juan, uno diría, no han estado tan inconformes entonces algunos sectores con que gobierne Correa. Y yo eso, permítanme ustedes dudar, no creo sea el ataque, lo burdo, el asalto al país no puede mantener inconformes, como ya se ha demostrado, más del 68%, más del 65%, los ecuatorianos están buscando otras alternativas. Entonces, claro, teniendo la sagacidad política con la que nos plantea Juan, esto puede tener unos resultados de esta ilegalidad, esta ilegitimidad de quien llegue, porque si hay un fraude, mi estimado Napoleón, es un fraude al proceso. No es del que sale segundo o de los que están en disputa del segundo puesto. Es el proceso y alguien va a ganar en virtud de eso. Y ese alguien está avanzando y quieren consolidar, como dice Juan, para que no les pasen la factura jurídica, no la legal. Napoleón. Voy a retomar una tesis fuerte que planteó el compañero Jorge. Yeah. Aquí está en juego no únicamente la candidatura de Yacu Pérez, sino el carácter de la democracia. Si es que no hay transparencia en este tramo final, en esta puerta que ha abierto el contencioso electoral, se confirma todo el proceso de caos, todo el proceso de ilegitimidad, de violación de normas que se ha dado en este camino electoral. Y ahí queda una lección para los movimientos sociales. Las elecciones son como una especie de pantano por el cual hay que pasar sin mancharse o procurando no mancharse para obtener un resultado. Estamos viendo que frente a lo que establece la norma, incluso frente a la exigencia de amplios sectores indígenas, sociales, intelectuales, mujeres que juegan un papel central, hay un poder oscuro que opera desde atrás, porque eso sí, no publicitan que tienen reuniones, sino convergencias. Hay en realidad, y coincido con lo que dice Juan, una especie de pacto de intereses entre el correísmo y la derecha para tratar de guiar a una democracia fracturada, a una democracia que no tiene legitimidad. Se han opuesto a la entrada de Yacu Pérez, pero se han opuesto en realidad a un proceso de resultados de pronunciamiento popular. Y digo que estas elecciones son una especie de pantano que hay que procurar pasar, porque hay que ver los otros elementos de los resultados. Yo rescato, por ejemplo, el resultado que se obtuvo en la consulta de Cuenca. ¿Cómo fue la movilización social la que logró un pronunciamiento que también es trascendental y que no podrán parar? Seguramente ya saldrán a decir que tal consulta tiene tal o cual límite. Pero allí se plantea un paso respecto al propio modelo extractivista y a la necesidad de un viraje en el modelo económico. Recojo el resultado de los bloques parlamentarios en donde ya se expresa un nivel de representatividad diferente. Es decir, la democracia está frente a una disyuntiva. O se impone este pacto de intereses, esta convergencia de intereses entre los poderes tradicionales, se impone, por lo tanto, una democracia sin transparencia, no debiera llamarse democracia, pero mantenemos el nombre, claro. O se abre el cauce a este otro camino que está presionando sobre todo a la juventud, la ciudadanía, las mujeres. El país ya no puede soportar más de esta historia que hemos tenido, no solo los 14 años, yo lo ampliaría. Hay un fracaso de los dos modelos. Entonces, estamos frente a esa posibilidad y creo que a pesar de los avatares, el camino seguirá avanzando, más allá incluso de lo que resuelva el contencioso electoral. Quiero decir con claridad, a veces yo no confío mucho en esa institucionalidad y será otra vez la presión ciudadana, la movilización, la que logre algunos resultados para ese objetivo que tenemos los ecuatorianos y una democracia diferente.
Les quiero plantear a los tres entonces una reflexión, más allá de lo que pueda pasar, que parece está el electorado ecuatoriano, ese que ha adherido al señor doctor Yacu Pérez, al señor ingeniero Hervas, al señor Lasso, ese 32% que tiene esa adhesión, que algunos dudan, pero que tiene por lo menos en estos resultados el señor Arauz, nos convoca a definirnos también. Si los resultados no son favorables en el contencioso, ¿cuál deberá ser el rol de la dirigencia de la CONAIE, de Pachacutic y de cómo conducir a ese respaldo que han tenido, que es histórico, señor Herrera? Bueno, habría que tomar algunas decisiones bajo la estructura. Hay que considerar que no solamente es la CONAIE, sino más bien son los otros sectores sociales, familias, jóvenes, las que votaron a favor de las listas 18. Obviamente la CONAIE tomará alguna medida, pero al menos yo como un ciudadano más, los que hemos estado efectivamente en este caminar de la política, de la campaña, y hemos visto en todo el Ecuador esa voluntad de la gente, de esas madres de familia, de esa juventud, de ese pueblo que se acercaban para saludar y apoyar. Y está bien claro, el fraude es claro, o sea, no es que se está adivinando. Ahora mismo podemos decir que en el Consejo Nacional Electoral dieron paso a que se abra de las 20.050 actas que presentamos, 31. Dieron paso a 31 actas. De las 31 actas solamente habían abierto 28 urnas. En 28 urnas se recupera 612 votos. Entonces, esa es la base principal para mostrar que sí hay un fraude, y nosotros estamos en la segunda vuelta. No podemos tener otro plan. Al menos creemos el plan A es entrar en la segunda vuelta, ganar las elecciones con doctor Yacu Pérez. Ese es el plan A. El plan B, entrar en la segunda Yacu Pérez, porque ese es legítimo. No puede ser que en el Ecuador sigan gobernando gobiernos ilegítimos, con fraude, con mañosería. Eso no es posible soportar más. Entonces, en este sentido, tomaremos algunas medidas, pero insisto, estamos confiados 100% que los jueces en el contencioso electoral nos den paso para abrir las urnas. Solo ese es la que deje tranquilo. Y sin las urnas, de pronto gana Lasso, entra en la segunda vuelta con Arauz. El Arauz, por ejemplo, no tenían apoyo, no tenían votos, pero qué bonito, sube a 32% y estás mirando, sentándose ahí, no sube ni baja, esperando en qué pasa entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Entonces, aquí lo que es su función transparente como autoridad es que los 5 jueces del contencioso electoral abran las urnas. Ese es el punto que dejará en tranquilidad para el pueblo del Ecuador, y también será reconocido la institucionalidad como una instancia máxima electoral. El contencioso, cómplices de la barbarie, serían cómplices de la corrupción, serían cómplices de los hechos de la mañosería, que en el Ecuador no puede seguir pasando. Por eso estamos nosotros en constantes eventos, movilizaciones, protestas en las provincias, como se ha visto, actuando, exigiendo nada más y nada más. Si es que se abren las urnas y tenga que ganar legítimamente con los votos del señor Guillermo Lasso, llegar a la segunda vuelta, perfecto, no hacemos ningún problema. Tiene que ganarse legítimamente los que tienen que ganar, pero no es posible que haciendo corrupción con fraude a la luz pública llegarse a la autoridad. Eso no lo vamos a permitir, no se debe permitir. Insisto, el Pachacutic no solamente es de los indígenas, el Pachacutic se conforma con los sectores mestizos, con los negros, con los montubios, con los pescadores, con los transportistas, con todo el pueblo del Ecuador, y esa voluntad política. Por eso estamos sosteniendo un proyecto político, un programa de gobierno que es una alternativa ahora
porque caso contrario, dejar paso para la dictadura, eso sería prácticamente enterrarnos en vivo ahora mismo. Tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar que la soberanía se radica en el pueblo y la Constitución está sobre la ley, y eso tiene que ser cumplido y esa tiene que prevalecer. Al menos ese es mi criterio. Claro que sí. Y entonces, Juan, esa alternativa es solamente si pasamos y si no, esto es ilegítimo. Y pueden tener razones también, y tú las has dado, y tú incluso señalas un posible análisis de lo que puede estar pasando. Pero si esto pasa, ¿cuál debería ser el comportamiento? Una falta de gobernabilidad se ve, gane quien gane ya, se ve que va a haber esto, Juan. A ver, Francisco, yo veo que es una actitud temeraria y irresponsable la del correísmo y la derecha social cristiana y de Creo, de querer imponer a cualquier costo la candidatura finalista de estos dos candidatos, de sus dos representantes, porque es evidente, Francisco, que van a llegar con una falta de legitimidad absoluta. Cualquiera de los dos, en el supuesto no consentido de que terminaran disputando la segunda vuelta, van a llegar tremendamente debilitados. En una situación de un país que lo mínimo que puede aspirar para salir de la profunda crisis que vive es un gobierno fuerte, un gobierno con capacidad de tomar decisiones, de conducir este país hacia alguna salida medianamente aceptable, democrática por la ciudadanía. De manera que me parece tremendamente temerario empeñarse en resolver por estas artimañas clásicas de los poderes fácticos de este país una contienda electoral que debería en principio resolverse en las urnas. Y lo que está pidiendo el movimiento Pachacútec es algo que en principio no atenta contra la condición de la democracia. Es transparente en los votos, nada más. Y como dice aquí Jorge Herrera, y he oído también que Yacu Pérez y la dirigencia de Pachacútec lo ha reiterado, si luego de abrir las urnas se dan resultados que legitimen tal o cual candidatura, pues bienvenida sea, se la respetará, como nos obligamos todos los ecuatorianos que creemos en la condición de la democracia. A mí me parece que de no darse eso, no solamente se está provocando un escenario, se está creando un escenario de profunda inestabilidad, muy clásica en nuestra historia, sino que se está justificando que las expresiones ciudadanas en las calles, esa democracia que tiene que expresarse desde el espacio público, tengan cada vez más opción y más legitimidad en este país. Porque hagamos un resumen, una síntesis de lo que han sido los dos discursos de la derecha, de las élites en este país. En octubre se cuestionaba que la gente salga a las calles a reclamar, a demandar sus derechos democráticos. Pues bien, ahora resulta que mediante una triquiñuela, una trampa, impiden que se lo haga desde la formalidad institucional, desde la decisión. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué quieren estos poderes? ¿Qué quieren estas élites? Es decir, si se presiona desde las calles, eso es un atentado a la democracia. Pero Juan, en todo caso, ahí sí vale la pena un tema que vale la pena que tú lo digas también. Lo de octubre, con la violencia, con eso, podría generar también unas respuestas violentas y tenemos un país que estalla. Porque lo de octubre no solo fue una protesta en las que muchos hemos participado en años. Lo de octubre no fue solo una protesta. El secuestrar periodistas, el golpear a la gente, el destruir las cosas, cobra entonces legitimidad y ahí las respuestas también pueden ser de esa naturaleza, Juan. En ningún momento hemos reivindicado los actos de violencia de octubre, porque no hay que olvidar que muchas de las expresiones que se dieron en octubre del movimiento indígena fueron absolutamente pacíficas. Más bien hubo una respuesta exagerada, que eso está documentado incluso en Naciones Unidas de parte del Estado. El tema es el siguiente, Francisco: en una sociedad en crisis, en una sociedad con tanto desempleo, con tanta marginalidad, con tanta inseguridad, obviamente que el espacio de lo público, donde todos tenemos el derecho de reclamar, puede también verse distorsionado. Hay actores que lo pueden aprovechar para generar violencia. No olvidemos que en octubre también se habló de sectores de la policía infiltrados precisamente para generar esa imagen de violencia. Pero el tema del debate, Francisco, es qué es lo que quieren los poderes políticos, qué es lo que pretenden permitir. Eso es lo terrible. Van a aceptar simples movilizaciones de protesta, pero no van a aceptar un triunfo electoral.
o van a aceptar la democracia en todas sus manifestaciones, tanto en esa expresión que se da en lo público como en la formalidad electoral. Y traigo a colación para concluir. Mira, Francisco, en estos días ha habido unas manifestaciones muy intensas, muy simbólicas de las mujeres. Están tomándose las calles cuestionando un sistema patriarcal, un sistema excluyente, etcétera, etcétera. No viene al caso señalar esos puntos. Bueno, esa es una petición, es una exigencia de un sector fundamental de esta sociedad. ¿Cómo se va a procesar eso? ¿Cómo se va a procesar esa violencia machista, esa violencia que discrimina, que afecta, que ofende a las mujeres desde una formalidad institucional si llegan al Parlamento representantes de estos partidos que no tienen la más mínima sensibilidad respecto de las agendas de las mujeres? ¿Cómo lo vas a hacer, Francisco? Entonces ahí es cuando tú tienes que combinar esa posibilidad de la expresión de lo público en las calles, en las plazas, de los sectores sociales que demandan cambios y la formalidad política de los representantes. Pero no puede excluir ni lo uno ni lo otro. Entonces resulta que frente al movimiento indígena, el viejo poder político de este país pretende excluirles de cualquier manera, es decir, ni se manifiesten en el espacio público porque ustedes son violentos, ni tampoco participen en elecciones porque no les vamos a dejar ganar. Eso es una visión absolutamente atrabiliaria de la democracia, Francisco. Y frente a eso, y que no es democracia. Que hay que oponerse. Claro, esa no es la democracia, esa es una ficción democrática, pues bueno. Napoleón, para concluir esto, las salidas entonces, si no se dan, como ustedes han analizado, puede traer este conflicto en donde los sectores que han manejado esto son los beneficiarios y sin duda el correísmo con el candidato Arauz, que representa la versión, diría yo, lo más cercano al propio Rafael Correa, pueden verse beneficiados y entonces vuelven los 10 años, no es que nos preocupen, habrá que enfrentarlos, pero vuelven esos 10 años y retrocedemos, Napoleón. El país está frente a una disyuntiva, no solo Pachacuti o los movimientos sociales. Ahora hay la posibilidad de saber si esta democracia se fundamenta en la transparencia o se repite la historia de la imposición de pactos, de acuerdos de los poderes fácticos. Y creo que una forma de salir frente a este impasse es adelantarse un poco en el tiempo, porque las elecciones son únicamente un tramo. ¿Qué es lo que podemos tener acá a través del proceso electoral? O se da este paso, o de otra manera esa democracia desde abajo, esa democracia de la movilización va a tener que seguir pugnando para poder ampliar los espacios de la democracia. Porque lo grave, y por eso digo que es una disyuntiva para el país, es que hay una desproporción entre los graves problemas que afectan a la población. En este momento estamos frente a la crisis económica más grande que ha vivido el país. Así es. Estamos frente a un problema en donde la democracia está mostrando límites graves. La situación ética es desesperante. Entonces, no quiero ponerme dramático, pero diríamos de un lado está una especie de país que se derrumba, un país sin gobierno, y de otro lado empezar a ver un gran acuerdo nacional. La única respuesta es que todas las fuerzas que estamos buscando este paso, sobre todo estas movilizaciones que hemos visto, el 8 de marzo hay otras voces que se presentan para presentar nuevos problemas y nuevas soluciones. El pronunciamiento en Cuenca es de emergencia de otras voces. Si logramos recoger todo eso, ya sea en el proceso electoral o más allá del proceso electoral, allí está la esperanza. Por eso digo, ¿cómo salir de esta crisis? En primer lugar, la institucionalidad tiene la posibilidad de aportar si es que da paso a la transparencia y el contencioso electoral tiene, llamémosle en esta oportunidad, la última posibilidad de dar ese paso. Si es que eso no se cumple en forma adecuada, ya queda una carga que va a tener consecuencias posteriores. Pero aparte de la institucionalidad,
las fuerzas políticas democráticas tenemos responsabilidades para no solo presionar por la transparencia, sino dar paso a este viraje de modelo económico y político. Y los movimientos sociales, el movimiento indígena, de un lado, el movimiento de mujeres, los otros sectores sociales, tenemos quizá la responsabilidad mayor, porque en nuestras manos está no solo la capacidad de presión institucional, sino también la movilización. Y quiero topar un aspecto que tú mencionaste. En octubre se dio una movilización masiva que la población vio que era pasiva, pero se dio también la penetración de fuerzas que están interesadas en crear el caos, las mismas fuerzas que señalaba Juan Cubi. Y veamos ahora también se dieron movilizaciones. ¿Y ha habido alguna violencia en las movilizaciones, a pesar de que la exigencia de transparencia ha sido fuerte, a pesar de que han salido diversos sectores, ha habido violencia? Hoy hubo una actitud firme de Pachacuti, del propio candidato Yacu Pérez, que decía esta combinación de la movilización con la exigencia institucional tiene que reflejar lo que ha sido la historia del movimiento indígena y de los movimientos sociales. Luchas masivas, pacíficas, resistencia pacífica, que no quiere decir pasivismo, claro, sino quiere decir sobre todo la capacidad de presentar proyectos diferentes. Y esta es para mí la conclusión. Ya no se juega la historia del país únicamente en un binarismo Correa-Lazo. Hoy existe una fuerza que no va a poder ser detenida. Más allá de las resoluciones institucionales, el cauce está abierto. Y si no hay transparencia, vamos a tener un gobierno tan débil que yo creo que el 2021 no solo va a ser el año de la resolución de los pasos electorales, sino que va a ser el año en que empiecen grandes movilizaciones sociales. La crisis es tan profunda que esas movilizaciones sociales están a la puerta, y en la combinación de esa democracia que yo les llamaría democracia institucional y democracia directa de calle está la salida para el país. Napoleón Saltos, muchas gracias por acompañarnos. Juan Cubi, muchísimas gracias por acompañarnos y reflexionar. Y Jorge Herrera, gracias también. Esperemos que sí, vamos encontrando caminos, ¿no? Vamos encontrando caminos. Por ahora, les agradezco por haber participado. Estaremos en contacto para seguir en el análisis y en lo que pasa en la vida del país, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias. Por ahora estamos terminando ya. Gracias, un gusto. Estamos terminando ya esta mañana de diálogos, de conversaciones. Bueno, este es el país que tenemos, este país diverso, en el que, como ha dicho Napoleón Saltos, un gran acuerdo nacional parece que es indispensable, y no parece, debería ser uno de las cosas que nos guíen, ¿no? Como nos recuerda Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces.